El sistema de crédito social chino es uno de los temas de los que más se ha hablado en la historia contemporánea de China. ¿Imaginas un sistema en el que se te premie por pagar tus deudas a tiempo, pero en donde se te castigue por fumar en lugares no adecuados? No obstante, probablemente muchas de las visiones que nos han llegado como occidentales hayan malinterpretado el significado de dicho sistema. En este video te cuento qué es el sistema de crédito social en China, cómo funciona, cuáles son sus consecuencias, cómo es que se ha representado en los medios occidentales y, finalmente, si la forma en que se ha desarrollado el sistema de crédito social puede relacionarse con el pensamiento de Confucio. Un sistema de crédito social es un sistema digital de control, registro y puntuación basado en datos, que clasifica y evalúa a los individuos, funcionarios, empresas, organizaciones y asociaciones, penalizando y sancionando el mal comportamiento, por un lado, y por el otro, concediendo ventajas a quienes se comportan de manera ejemplar. Según la circular del Consejo de Estado chino sobre la impresión y la distribución del esquema del Plan para la construcción del Sistema de Crédito Social 2014-2020, el propósito de este programa es mejorar la conciencia de integridad y el nivel de crédito de toda la sociedad, buscando implementar el concepto científico de desarrollo y construir una sociedad socialista armoniosa. Esto significaría un medio importante para mejorar el sistema económico del mercado socialista y fortalecer e innovar la gobernanza social, siendo de gran importancia para mejorar la competitividad general del país y promover el desarrollo social y el progreso de la civilización. Así, los objetivos del programa estarían enfocados en prevenir casos de corrupción en las instituciones de gobierno, mejorar el funcionamiento del sistema del mercado socialista del país y elevar el nivel de confianza dentro de la sociedad. Esto se lograría, como se ha mencionado, recompensando a quienes demuestren un comportamiento civil contributivo para la sociedad china. En general, puede decirse que el régimen chino quiere registrar el comportamiento de los ciudadanos, empresas, autoridades y organizaciones a nivel político, moral y social. Idealmente, el sistema de crédito social debe promover una responsabilidad personal, preventiva, que elimine de raíz y en una fase temprana los comportamientos que el Estado considera negativos. Para el investigador Javier Borras, el objetivo del sistema de crédito social del gobierno es claro: crear una sociedad con un nivel de confianza más alto. Después de años de desarrollismo, donde se han repetido las estafas, los comportamientos dudosos y las actitudes y prácticas inmorales, el Partido Comunista quiere, mediante prácticas como esta, crear ciudadanos más virtuosos y un clima de confianza más generalizado. El Estado chino, como ha sucedido durante buena parte de su historia milenaria, se impone de esta manera como la autoridad moral de los ciudadanos y confía en poder cambiar sus actitudes mediante ingeniería social. En primer lugar, es importante comprender la diferencia entre los créditos del gobierno y los créditos que ofrecen empresas privadas en China. Por un lado, el crédito social del gobierno chino proviene de un plan gubernamental del año 2014, en donde se dejó abierta la posibilidad a los gobiernos locales de disponer de un sistema de crédito social que se ajustara a las necesidades regionales. Por otro lado están los créditos de las empresas, que radican en iniciativas privadas para los usuarios. El ejemplo más claro está en lo realizado por la empresa tecnológica Alibaba, que utiliza un sistema de crédito puntuado y opcional llamado Shima. Los usuarios de esta compañía no están obligados a formar parte de Shima, pero, si lo hacen, aceptan tanto ventajas como desventajas asociadas a los servicios que ofrece esta compañía. Por ejemplo, si no se paga un servicio, el sistema Shima te califica como moroso y pierdes puntos, por lo que llega un momento en el que no te dejaría hacer más compras hasta que saldes tus deudas. El sistema de crédito social del gobierno chino se originó en el año 2014, cuando el Consejo de Estado emitió un plan para la construcción del Sistema Nacional de Crédito Social. Debido a la libertad de las regiones para su implementación, el sistema de crédito es aún débil. Sin embargo, cabe destacar el caso de la ciudad de Rongsheng, que desde el año 2014 implementó un sistema de puntuación a la ciudadanía en donde se pierden puntos por tener antecedentes penales o sanciones. Los 670.000 habitantes de Rongsheng ya obtienen una puntuación social en la vida cotidiana, que deben presentar cuando,
Por ejemplo, solicitan un préstamo de dinero o piden un ascenso en sus empresas. No obstante, investigadores como Andrea Rodríguez hablan de antecedentes más allá de la resolución de 2014. Afirma que el control en China se llevaba a cabo de manera ya generalizada, por medio del control de los medios de comunicación tradicionales, la producción artística, las empresas, la burocracia, la educación y el Internet. Este último campo es muy importante, pues el Internet se constituye cada vez más como una herramienta de gran importancia para la vida cotidiana. En China, el gobierno ya controlaba las redes sociales, no utilizando las occidentales, sino desarrollando aplicaciones propias como WeChat. Además, el gobierno chino también controla los buscadores, plataformas de reproducción y otros servicios. Por ejemplo, su buscador es Baidu en lugar de Google. Para comprender el funcionamiento del sistema de crédito social chino, es indispensable hablar de su herramienta principal, las listas negras. Las agencias gubernamentales utilizan listas negras para evaluar a los ciudadanos y empresas que han violado leyes, normas y regulaciones sectoriales existentes. Análogamente existen las listas rojas, que por el contrario, son utilizadas para registrar a las empresas e individuos que actúan de una manera especialmente compatible con el sistema. Respecto a esto, la lista negra más importante en la actualidad es una que está destinada a aquellos que incumplen órdenes judiciales, como el pago de multas o deudas. En este caso, los afectados tienen prohibido, entre otras cosas, comprar productos de lujo o billetes en primera clase. Finalmente, es importante hablar de una de las principales características de la lista negra, y es que los nombres de los incluidos en esta lista son públicos. Así es, cualquiera puede ver si, por ejemplo, la persona a la que va a contratar o la empresa con la que va a trabajar está en la lista. Esto funciona como una medida que pretende hacer pasar vergüenza pública a los infractores, con el ánimo de que no vuelva a repetirse. Pero como ya hemos dicho, este sistema no solo afecta a los ciudadanos individuales, sino también a las empresas e incluso a los funcionarios y gobiernos locales. Con ello, el gobierno chino lo ha planteado como un mecanismo que puede ayudar a luchar contra la corrupción y conseguir más transparencia. En las cuestiones de vigilancia mediante la nueva tecnología, no solo se podría recurrir a las bases de datos de los proyectos y sistemas existentes. También se espera que el Sistema Nacional de Vigilancia Digital y Electrónica, llamado Skynet, proporcione más datos. Skynet actualmente consta de casi 600 millones de cámaras de vigilancia, que se utilizan, entre otras cosas, para el reconocimiento facial. Actualmente, debido a que no se ha homogeneizado la aplicación del sistema, resulta muy difícil visualizar las ventajas y desventajas que se otorgan por el crédito social en China, ya que este sistema solo está empezando a introducirse a nivel regional y se desconocen muchos detalles. No obstante, el portal Digital Guide Ionos ofrece algunas ventajas de las que se dice conllevaría el supuesto comportamiento ejemplar, entre las que se incluyen preferencia en las admisiones escolares, prioridad a la hora de obtener un puesto de trabajo, facilidades para acceder al crédito, preferencia para obtener contratos públicos, especialmente para las empresas, mejor asistencia sanitaria, por ejemplo, reducción de los tiempos de espera en los hospitales o acceso gratuito a los gimnasios, descuento en el transporte público y en el alquiler de coches y bicicletas, más facilidades para obtener un ascenso, reducción del tiempo de espera para la vivienda de protección oficial y desgravaciones y reducciones fiscales. Los ciudadanos y las empresas que se comporten de acuerdo a las normas y acepten las reglas del juego del régimen pueden, por lo tanto, obtener muchos beneficios del sistema. En cambio, cualquiera que entre en conflicto con los valores y normas del sistema estatal de crédito social podría tener las siguientes desventajas: denegación de licencias y permisos, prohibición de emitir acciones para las empresas, prohibición de ejercer cualquier actividad empresarial en ciertos segmentos del mercado, por ejemplo, el mercado de valores, desventajas a la hora de obtener licencias de producción, exportación o importación, imposibilidad de obtener contratos públicos para las empresas, dificultad de acceso al crédito, altas tasas de inspección al importar mercancías para las empresas, sanciones, más auditorías fiscales y sin previo aviso para las empresas, desventajas a la hora de viajar, como la prohibición de reservar vuelos o trenes de larga distancia, difícil acceso a las prestaciones sociales, uso limitado de los servicios públicos, imposibilidad de trabajar en el sector público o imposibilidad de inscribirse en escuelas privadas.
El investigador Josué Rivas ha tratado sobre el cómo los medios de comunicación occidentales han presentado el sistema de crédito social chino. En general, existen tres visiones del fenómeno. 1. Aquellas que relacionan al sistema de crédito social con ideas como las surgidas en novelas como 1984 de George Orwell, en la que los gobiernos autoritarios controlan cada aspecto de la vida de las personas. 2. La visión que utiliza fuentes que contraargumentan la primera visión. Y 3. Una visión moderada, que analiza los beneficios del sistema para la economía socialista, la lucha contra la corrupción, la regulación eficaz del mercado, etc. El mismo Josué Rivas analiza el sistema de crédito social a la luz de la filosofía de Confucio. Para Rivas, es importante comprender las divergencias entre los valores y principios dominantes de Occidente y de Oriente. En el caso de China, los valores se han basado tradicionalmente en el confucianismo, filosofía que toma la familia como núcleo de la sociedad, en donde el padre, entendido como autoridad, controla y protege a los miembros de la familia. De la misma forma, el Estado chino se construyó desde una visión paternalista, en donde el ejercicio de la autoridad no se observa, como es visto en Occidente, como una coacción a la libertad, sino como un ente protector que tiene la capacidad de tomar las decisiones más convenientes. Es así que la obediencia se observa como una virtud más que como una debilidad. Veamos directamente la obra Analectas de Confucio. A continuación se citan algunos pasajes respecto a la gobernanza, la costumbre y la obediencia. 1.11. El maestro dijo: cuando el padre está vivo, observa las aspiraciones del hijo. Cuando el padre está muerto, observa las acciones del hijo. Si 3 años después, éste no se ha desviado de la forma de proceder de su padre, puede sin duda llamarse un hijo obediente. 2.1. El maestro dijo: quien gobierna mediante la virtud es como la estrella polar, que permanece fija en su casa mientras las demás estrellas giran respetuosamente alrededor de ella. 2.21. Alguien preguntó a Confucio: Maestro, ¿por qué no participas en el gobierno? El maestro respondió: en los documentos se dice, limítate a cultivar la piedad filial y sé bondadoso con tus hermanos, y ya estarás contribuyendo a la organización política. Esa es también una forma de acción política. No es necesario participar forzosamente en el gobierno. 12.17. El señor Jikang preguntó a Confucio sobre el gobierno. Este respondió: gobernar es ser recto. Si te comportas rectamente, ¿quién se atreverá a no hacerlo? 13.13. El maestro dijo: si un hombre puede conducir su vida rectamente, las tareas del gobierno no serían problema para él. Si no puede conducir su propia vida con rectitud, ¿cómo podría conducir rectamente a los demás? 14.41. El maestro dijo: un pueblo es fácilmente gobernado cuando sus superiores cultivan las costumbres sociales. 20.2. Xi Shang preguntó a Confucio: ¿quién está calificado para gobernar? El maestro respondió: aquel que cultiva los 5 tesoros y evita los 4 males es apto para gobernar. Xi Shang volvió a preguntar: ¿cuáles son los 5 tesoros? El maestro respondió: un caballero es generoso sin tener que gastar, hace trabajar a la gente sin que ésta se queje, tiene ambición pero no rapacidad, posee autoridad pero no arrogancia, es severo pero no fiero. Una de las consecuencias más importantes que se han teorizado respecto al sistema de crédito social chino es la creación de una nueva clase social. En un sistema como este, los disidentes, los individualistas y los inadaptados serían marginados y desfavorecidos. Esto podría dar paso, en última instancia, al surgimiento de ciudadanos y empresas de segunda clase, a los que les cueste salir de la espiral descendente de listas negras y puntuaciones negativas. Además, se trata de un sistema que no define exactamente qué es lo deseable y qué no lo es. Según la investigadora Andrea Rodríguez, esta revolución puede reinventar el concepto de gobernanza y traer una nueva sociedad de clases a largo plazo que los países democráticos pueden sentirse tentados a aplicar. En cualquier caso, en Occidente ya existen múltiples plataformas y sistemas que realizan una gran recolección de nuestra información y de los cuales desconocemos ciertamente qué es lo que le sucede a nuestros datos. Facebook, Google, Amazon, entre otras, son las compañías que tienen acceso a gran cantidad de información que nosotros les brindamos. En conclusión, aquellas visiones que describen al partido chino como el Big Brother, controlador de cada aspecto de la vida de los chinos, deben matizarse. Como se ha visto,
No solo el desconocimiento del hecho en sí influye en la distorsión de las explicaciones que nos llegan a Occidente, también el desconocimiento de la cultura y de la filosofía de los chinos, en este caso del confucianismo y su relación con la gobernanza, son aspectos que deben ser considerados al momento de tratar de explicar por qué muchos chinos están conformes con la implementación del sistema de crédito social en su país. En nuestro caso, como menciona Josué Rivas, es importante hacer notar que la cultura política de los chinos dista mucho de los valores occidentales, en donde la libertad de cada individuo se ve como la prioridad por sobre todos los demás valores. En ese caso, considero que uno de los problemas más importantes para nosotros no es el hecho de que nuestros gobiernos adopten un sistema de crédito social parecido al chino. El problema más significativo para los occidentales a corto plazo es el cómo las empresas privadas ya están usando la información de sus usuarios y cómo es que se ejerce la libertad de expresión en dichas redes, premiando a algunos usuarios y rechazando a otros. Hoy en día la imagen que emitimos en las redes puede ser más importante que nuestra imagen auténtica. Probablemente ya vivimos en una sociedad en la que se reacciona positivamente a lo deseable y se ignora lo indeseable. En el caso chino, el sistema parece ser aceptado en gran parte debido a su larga tradición de pensamiento y acción asociada al confucianismo, dirigidas no solo a los individuos de la sociedad, sino también a los gobernantes y a las empresas. El gobierno chino actúa de forma paternalista corrigiendo a sus ciudadanos, en otro tiempo súbditos,